Hola, soy Javier Fandiño, soy asesor inmobiliario independiente, vivo en Bogotá, Colombia y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta este episodio. ¿Te has preguntado por qué hay personas que saben menos que tú o que hacen menos que tú o que no tienen la calidad de entrega profesional que tú tienes y sin embargo ganan muchísimo más y son más conocidas o son más reconocidas? Bueno, una de las razones es porque esas personas muy probablemente se saben mercadear. ¿De qué sirve ser la persona que más sabe si nadie sabe que tú sabes? Aunque vamos a hablar de mercadeo para bienes raíces y para agentes de bienes raíces, tenemos el privilegio de tener al maestro de mercadeo en Internet, Álvaro Mendoza, quien nos va a hablar de la importancia de saber mercadearse y de cómo tú, si eres un agente de bienes raíces, puedes convertirte en el rey de tu nicho si sabes cómo hacerlo. Esta información va a ser útil para mercadearte en cualquier área, en cualquier profesión o en cualquier causa. Disfruta a Álvaro Mendoza, el padrino. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Bueno, no por nada le dicen el padrino. Lleva más tiempo en Internet en español que casi nadie. Pues yo diría que ahí estoy con él, pero es una persona reconocida en el mercado hispano como un líder, como un maestro. Y muchos de las personas que hacemos negocios en Internet le debemos a Álvaro Mendoza parte de nuestro éxito, y porque es una persona que nos ha abierto las puertas de muchísimas formas y yo tengo el absoluto privilegio de contarlo como uno de mis amigos cercanos y hoy le pedí que nos viniera a hablar a Ingresos Reales con Bienes Raíces y muchas gracias, Alvarito. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, y pues todo un placer estar aquí compartiendo contigo, con tu audiencia y además en un tema tan interesante y tan apasionante como es la parte inmobiliaria y los agentes de bienes raíces y cómo pueden hacer marketing y posicionarse mejor en sus mercados. Bueno, aunque vamos a hablar de agentes de bienes raíces, este tema te va a servir en cualquier profesión, porque Álvaro es un experto en mercadear personas. Él ha ayudado a muchas personas, o nos ha ayudado, porque yo me siento privilegiado por eso, a crear una marca. Lo que yo soy en bienes raíces, Álvaro Mendoza me ha ayudado a identificarme y a posicionarme. Entonces él tiene unas fortalezas increíbles y como él lo ha hecho con él mismo, que eso para mí es la mayor muestra de credibilidad, y lo ha hecho con tantas miles de personas, pues te va a servir a ti, no importa la profesión. Vamos a enfocarnos en bienes raíces porque ese es el tema de este podcast, pero toma notas porque esto te sirve para cualquier área. Y antes de comenzar con Álvaro, vamos a hablar un poquito de su contexto. A mí me gusta a mis invitados siempre que tú que estás escuchando esto sepa quién es, porque eso es fundamental. Entonces, ¿cómo te convertiste en el padrino? ¿Cómo llegaste a donde has llegado tú en Internet, Alvarito? Excelente, Carlos. Sí, efectivamente esto ha sido todo un camino. Antes de esto, déjame contarme, yo soy bogotano, nací en Bogotá, soy colombiano, soy psicólogo y fui un muy buen psicólogo clínico, incluso trabajé en la unidad de salud mental de un hospital como director, tuve
mi consultorio atendiendo pacientes, etcétera, etcétera. Pero no sé si tú te acuerdas, pues yo sé que tú te acuerdas, pero para los que nos están escuchando, a finales de los 1990, pues en Colombia estábamos viviendo una crisis bastante grande relacionada con los problemas del narcotráfico y todo ese tipo de cosas que realmente devastó al país en su época. Y pues yo estaba prácticamente muy recién empezando mi carrera profesional como psicólogo, se acabó mi contrato en el hospital, no estaba consiguiendo empleo, hubo la época de las bombas y todo ese tipo de cosas, y pues realmente yo dije, no, acá estoy perdiendo mi tiempo, yo necesito buscarme nuevos horizontes, y si había algo que a mí me gustaba en esa época era todo lo que tenía que ver con Internet. Internet apenas estaba empezando, incluso en aquella época, si tú decías la palabra Internet, por lo menos en Colombia no se conocía qué era eso, pero pues tuve la gran fortuna y la gran ventaja de entrar a las redes precursoras del Internet, como fue AOL y CompuServe acá directamente en Estados Unidos, cuando se conectaba uno por teléfono con los módems súper lentos. Que sonaba... parecía una orquesta eso cuando se conectaba, ¿no? Sí, imagínate, en aquella época yo me conectaba, el pago era por minuto y además yo estaba haciendo ya una llamada internacional, pero pues ahí quedé atrapado y dije, si esto está naciendo en Estados Unidos, en este momento eso va a ser un boom porque yo le vi la potencialidad desde un comienzo. Pues, y además, pues tengo la fortuna de que estudié siempre en un colegio bilingüe, era bilingüe, tenía visa para venir a los Estados Unidos y dije, me voy a aventurar. Y literalmente me vine a aventurar porque pues yo sabía que no podía ejercer aquí como psicólogo clínico y pues tampoco me estaba interesando en ese momento hacer eso, sino que yo realmente quería aprender todo lo que tenía que ver con el Internet y sobre todo cómo poder ganar dinero utilizando el Internet, es decir, cómo vender productos y servicios. En aquella época yo no lo tenía muy claro si era vender productos o servicios propios o de terceros, físicos o digitales, era todo un mundo nuevo. Entonces me vine y básicamente el primer año que estuve aquí fue inmersión total tratando de aprender. ¿Eso fue el 97, 98? El 98, yo llegué acá como el 13 de enero del 98. Y ese año pues fue aprendiendo y aplicando al mismo tiempo. O sea que llegamos casi al mismo tiempo. Yo llegué el 9 de agosto del 97. Mira, increíble nuestros caminos. Sí, con unos cuantos meses de diferencia. Y además yo no me vine aquí a la Florida. Yo estuve en Ohio, que pues el frío, la nieve, todo muy bonito, pero realmente no me logré adaptar allá. Bueno, eso es otro cuento, después terminé bajándome acá a la Florida. Pero lo bien importante es que en aquella época no habían modelos a seguir, no había nada inventado, no había gente teniendo éxito, o sea, era una selva literalmente para explorar y pues fue algo que me gustó mucho, me apasionó mucho y poco a poco con lo que apliqué y con lo que iba aprendiendo, porque fíjate que mi concentración al comienzo, como hacen muchos emprendedores, era tratar de dominar la parte técnica, que en aquella época era bastante más complicada que ahora. Digamos, no había autorrespondedores, no teníamos YouTube, no había redes sociales. No había Facebook, sí, nada de eso, sí. Nada de eso. Para montar una página tocaba prácticamente aprender a escribir código técnico para poder montar algo medianamente decente. No se podía video, no se podía audio, no se podía hacer nada de este tipo de cosas. Pero bueno, hubo muchísimas coincidencias durante el camino, pero una de las cuestiones que creo que estuve en el momento adecuado fueron varias. Primero que ClickBank nació en ese mismo año que yo me vine acá, entonces pues descubrí toda una forma en la que yo podía cobrar mis productos y mis servicios, y como lo que tenía que hacer era posicionarme como experto en la materia. Y la segunda era que yo aprendí toda la parte técnica creando un directorio de Colombia. Entonces yo todo lo que yo iba encontrando de Colombia, porque en aquella época tampoco existía Google, el único buscador que existía era Yahoo, que era manual, y después fue muy popular Altavista, que ya fue automático. Pero bueno, yo hice toda una sección de Colombia
Y fíjate cómo fue la cosa. Una de las primeras cosas que me di cuenta fue que la sección de García Márquez era la que más tráfico generaba. Y en ese mismo momento también apareció Amazon cuando solamente vendía libros, y empecé a colocar publicidad de libros de García Márquez en todos los idiomas del mundo, y los empecé a vender desde ese portal de Colombia, y empecé a recibir los primeros cheques, empecé a crear mi primer producto de todo lo que iba aprendiendo de marketing y negocios por internet. Lo empecé a vender mi primer producto digital en ClickBank, y pues ahí ya es historia. O sea, ahí no, oye, pero yo no sabía eso, imagínate. Increíble. Yo no sabía que habías vendido libros de Amazon cuando empezó Amazon. Impresionante. Sí, no, además de García Márquez en todos los idiomas del mundo. Inteligente. Y ahí me di cuenta de una cosa que fue súper importante y tiene que ver con el tema del marketing y de las percepciones. Es que yo me di cuenta que si la gente estaba interesada en ese tema, me abre todo el mundo de posibilidades a lo que son los nichos de mercado, que eso es uno de los temas de marketing más importantes de todos. Entonces lo que yo hice fue que creé un grupo de discusión literaria en temas de García Márquez, utilizando un servicio que no me acuerdo cómo se llama, pero es muy parecido a los Google Groups o Yahoo Groups o todo este tipo de cosas. Y era a través del email. Entonces ahí encontré el poder del email marketing, de los nichos de mercado y de cómo la gente apasionada por lo que le gusta está dispuesta a invertir en sus hobbies, en lo que les interesa. Entonces ya mi interés en ese momento ya no era la parte técnica, porque yo dije, bueno, la parte técnica la puede contratar uno, la puede subcontratar uno o la puede manejar uno de una forma sencilla, pero el corazón de un negocio es vender, es ofrecer productos, es hacer ofertas y que la gente decida si son interesantes o no. Entonces decidí embarcarme a aprender marketing, que si bien pues tengo formación de psicólogo y en la universidad veo uno psicología del consumidor y todo ese tipo de cosas, pues entre la teoría y la práctica hay muchísima distancia. Entonces me empecé a apasionar por el marketing. Y te reinventaste. Y me reinventé completamente y obviamente muchas de lo que aprendí en psicología pues me fue de muchísima utilidad. Pero básicamente fue un proceso de reinvención y ver cómo yo podía posicionarme como el experto número uno en la materia de marketing y negocios por internet. Y así lo hice. Y lo otro que en el proceso encontré fue no solamente que me posicioné, no solamente que vendía mis productos y mis servicios, no solamente que empecé a generar dinero y a vivir 100% de esto que me estaba apasionando, sino que me encontré con la segunda pasión, y es la de educar, o la de ayudar o ser el mentor o el padrino. Por eso es que me conocen como el padrino de muchas otras personas que están empezando a hacer lo mismo, que quieren vender sus propios productos, que quieren vender sus propios servicios, que se quieren posicionar en el mercado como los expertos preeminentes en su industria, y darles como el mapa de cómo se logra hacer, implementando todas estas herramientas que el internet nos provee, y que pues obviamente han avanzado mucho a lo largo de estos casi 20 años que llevo haciendo esto. Y yo soy un convencido de que cualquier persona que así lo quiera se puede posicionar muy fácilmente como el número uno de los top de su mercado en tiempo muy corto, si tiene un plan de acción, si sabe hacer marketing de sus productos y sus servicios. Y la verdad es que es más difícil mantenerse en la posición número uno que llegar a la posición número uno. Entonces, pues obviamente también hay muchas estrategias de mantenerse en el mercado. Y eso es para cualquier cosa. Tú al comienzo decías que estábamos hablando de los agentes inmobiliarios, pero fíjate que esto aplica para todos. Si tú eres un dentista, si tú eres un abogado, si tú eres un agente inmobiliario, cualquier profesión que tú seas, tienes que posicionarte de una forma completamente diferente a la competencia. Entonces, si tú eres un agente de bienes raíces, si tú eres un agente inmobiliario, primero tienes que ver cómo te vas a posicionar de una forma completamente diferente a la que se están posicionando los demás.
Es decir, es lo que en términos de marketing nosotros hablamos y decimos que es una proposición única de ventas. Entonces, cuando tú tienes una clara proposición única de ventas, pues básicamente tú le estás contestando la pregunta que está en la mente de tus consumidores, que es, ¿por qué te he de comprar a ti? ¿O por qué te he de contratar a ti? ¿O por qué de listar mi propiedad? ¿O por qué has de trabajar conmigo sobre cualquier otra opción que exista en el mercado? Incluso no tomar ninguna acción y no comprar nada. Pero, por ejemplo, una persona que está en un momento de transición, por ejemplo, como tú estabas cuando llegaste aquí, porque contándolo ahí como lo cuentas después de lo que has logrado se oye fácil, pero no, nada es tan fácil, y estar confundido y sentir cuando estamos en los momentos malos o difíciles, yo no valgo, lo único mío es que soy un bruto, lo único mío es que nada me sale, lo único es que yo me mato como un perro y no logro nada. Entonces, ¿cómo una persona que está empezando, que no tiene el brillo que tú has construido, no puede encontrarlo? ¿Cuáles serían esas preguntas que serían relevantes para ella? Bueno, lo primero es que tú tienes que pensar en el final primero, o sea, ¿dónde estás y a dónde quieres llegar? Y trazar un plan de acción para pasar de A al punto B. Entonces, en ese análisis de introspección que vas a hacer tú, pues vas a encontrar una serie de fortalezas y una serie de debilidades. Lo que yo haría sería concentrarme en las fortalezas, porque al concentrarme en las fortalezas, las debilidades se van a ir minimizando. Y ahora, si yo soy débil en algo, en vez de tratar de convertir esa debilidad en una fortaleza, yo puedo aliarme con otra persona que sí sea fuerte en lo que yo soy débil, o puedo subcontratar procesos en los cuales yo no soy tan bueno y quizás mi tiempo sea mejor invertido en otras cosas. Una vez yo tenga ese plan y tenga la claridad exacta de hacia dónde quiero llegar, quizás logre, en mi mente tengo este modelo, o quiero llegar a donde está X, o quiero ser como Pepito o Pepita. Entonces, ¿cómo es que analizo qué es lo que está haciendo esa persona que yo quiero emular y la voy a modelar? Voy a mirar qué es lo que está haciendo, qué es lo que está publicando, qué es lo que está ofreciendo, cuáles son los productos que está desarrollando, cómo está haciendo para prospectar gente para su negocio, cómo es que está vendiendo, cómo es que se comunica, y lo analizo con doble intención. La primera intención es porque si ya sabes que eso es a donde quieres llegar y eso es lo que quieres modelar, pues tienes que entrar a profundizar exactamente en qué es lo que está haciendo esa persona. Pero más importante aún, porque esto no se basa en copiar a los demás, sino modelar. La segunda parte importante es encontrar tu propia voz, tu propia diferencia. Si esta persona está haciendo ¿cómo puedo yo diferenciarme para ser mejor que él? ¿Cómo puede el alumno superar al maestro, por decirlo de otra forma? Ajá. ¿O qué otras estrategias puedo utilizar que quizás la otra persona no está cubriendo y yo puedo cubrir de una forma magistral? Entonces, todo parte de un análisis, y yo soy un completo convencido que el 80% del éxito está en las fases de planeación y tan solo el 20% en la parte de ejecución. Porque lamentablemente muchos emprendedores ejecutan, pero no obedecen ningún tipo de plan. Exacto. Es esa visión del ejecutivo que yo se la meto toda y hago todo. Como en algún momento, no sé si recuerdas de un alcalde de Bogotá que decía diciendo y haciendo, y después le decían diciendo, haciendo y después pensando. Sí, correcto, hacer las cosas. Entonces, bueno, pero vamos a ver, ayúdame con esto. Entonces una persona dice, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? Y volvamos a esa duda que es fácil tener cuando estoy confundido. Entonces, y yo quiero empezar en el internet y veo a Álvaro Mendoza y el tipo ya tiene no sé cuántos miles y miles y miles de personas y de todo, y yo lo voy a modelar, pero ¿cuál fortaleza tengo yo que se parece a Álvaro Mendoza?
Ayúdame a aterrizar eso a esa persona que está mirando a su modelo, pero que en últimas no le queda tan claro saber en qué se parece. Correcto. Pues mira, hay muchas cosas que uno tiene que tener habilidades. O las tiene, o las adquiere, o las contrata. Uh-huh. Una de las características principales es que tú tienes que aprender a hacer marketing. Uh-huh. Esa es la parte fundamental, porque el marketing es la sangre y el corazón de tu negocio. Si tú no puedes prospectar y convertir a esos clientes, esos prospectos en clientes, si no fidelizas a esos clientes para que te sigan comprando una y otra vez, estás perdido. Entonces tienes que aprender a hacer marketing, y si realmente quieres aprender de una forma rápida a acelerar la curva de aprendizaje, es aprender de personas que se dedican a eso, es decir, que tengan cursos o que dicten conferencias o que sea realmente explícito, porque uno de los paradigmas de los profesionales, que es un paradigma totalmente nocivo, es como preocuparse por el dinero o por, entre comillas, venderse. Es como un estigma en contra del paradigma. Es como, ¿por qué me voy a vender si lo que yo hago es bueno? Y por eso es la frustración de muchas personas que dicen, el otro no sabe ni la mitad de lo que yo hago y vende 10 veces más. Porque tiene claro eso que tú estás diciendo. La diferencia es el mercadeo. Sí, la diferencia no está en lo que vendes, sino cómo lo vendes. Y eso va a muchísimas cosas. Con talento no basta. Tú puedes tener el mejor talento del mundo, pero si no sabes mercadear ese talento, es lo mismo que si no lo tuvieras. Te doy un ejemplo gráfico. Por ejemplo, si tú eres especialista en X cosa y eres el mejor y le ganas a cualquiera y estás absolutamente seguro de eso, pero si nadie te conoce, si no eres visible, o peor aún, eres invisible y nadie sabe, pues te da lo mismo, porque no puedes ayudar a nadie. Tienes talentos que no estás utilizando ni en tu propio beneficio ni en el beneficio de los demás. Ahora, algunas personas dirán, lo que le falta es motivación, pero resulta que también la motivación no es suficiente para tener éxito. Si tú tienes, y me perdonarán la expresión, si tú tienes un idiota y lo motivas, pues al final lo que vas a tener es un idiota motivado. Exacto, que es peligroso. Que es peligroso. Entonces, no basta con el talento, no basta con la motivación. Si tú quieres convertirte en un experto, pues lo primero que tienes que hacer es educarte. ¿Cómo te vas a educar? Te voy a dar una estadística, no es una estadística, pero una anécdota real. Y es que en alguna ocasión yo escuché que si tú lees 1 hora al día sobre el tema que te apasiona, sobre el que te quieres posicionar como experto, al cabo de los 5 años, vas a ser el experto número 1 mundial en ese tema. Imagínate qué pasaría si en vez de dedicarle 1 hora diaria le dedicas 2. Entonces, eso es parte fundamental cuando tú quieres modelar a alguien, cuando quieres convertirte en el experto número 1. Educación. Y la educación está en eso, en leer, en comprar cursos, en asistir a eventos, asistir a seminarios, contratar consultorías, asesorías, mentorías, asistir a masterminds con personas que ya han hecho lo que tú quieres hacer. Si en tu industria alguien ya está en la posición número 1 y tienes la posibilidad de comprar sus cursos, de comprar sus asesorías y tus consultorías, pues es la mejor inversión que tú puedes hacer en tu propio negocio. Pero algo que es supremamente importante es que con la educación no basta. La educación por sí sola no basta para nada, porque si tú te puedes tener todos los conocimientos del mundo, puedes tener toda la teoría del mundo, pero si no pasas a la acción es lo mismo que nada. Quizás hayas mejorado tu coeficiente intelectual, hayas subido 1 punto, 2 puntos, pero si no practicas, no haces nada con esa información, pues ni estás ayudando al mundo, ni te estás ayudando a ti mismo, ni te estás convirtiendo en un experto. Así que yo hablo, acá es donde me gusta unir esas 2 palabras, educación y acción,
y la clave es educación. Educación más acción. Pero con esto tampoco basta, también tienes que tener constancia, perseverancia, disciplina. Y algo que es bien importante es que algunas personas dicen, no, es que yo soy muy talentoso o soy el mejor. Pero resulta que esto tampoco basta con ser el más talentoso si nadie te conoce, si eres un invisible, si nadie sabe de tus talentos. Entonces no basta con ser el más talentoso, no basta con ser con el más inteligente, no basta con tener todos los conocimientos del caso, sino que también tienes que darte a conocer, y pues para eso pues necesitas hacer marketing y tener toda una estrategia de posicionamiento para convertirte de un desconocido, una persona invisible en tu mercado, a ser una persona que tenga visibilidad en tu mercado y tenga reconocimiento. Otras personas dirán, no, pero es que no, todo consiste en tomar cursos de motivación. Pero realmente la motivación es importante, por supuesto que tienes que tener un pensamiento positivo y por supuesto todo este tipo de cosas, pero algo que es muy claro es que si tú tienes a un idiota y lo motivas, al final lo único que vas a tener es un idiota motivado. Exactamente, exactamente. Y fíjate que eso que tú estás hablando es el beso de la muerte para muchas personas talentosas. Y a veces, desafortunadamente, es hasta el ego, ¿cierto? Que nos volvemos, no, yo soy tan bueno que el mundo tiene que venirme a ver. Y en realidad no hay nadie tan bueno para eso. Steve Jobs lo echaron de Apple. Y sí, Apple tuvo su crisis y todo, pero lo echaron. O sea, cuando yo me olvido de conectarme con lo que es mi entorno y de ver qué es lo que no funciona y qué es lo que funciona, pues en últimas me termino metiendo en problemas. Y lo que hizo Steve Jobs, el genio que fue, más que su genialidad, fue el mercadeo, ¿cierto? Correcto. Porque él se volvió un genio en el mercadeo, ¿no? Y así es, sí. Pero fíjate que recalcando lo que tú acabas de decir, nada de lo que hemos hablado, educación, acción, disciplina, constancia, perseverancia, nada de esas cosas, modelar, nada, absolutamente nada de eso sirve si tú no tienes la humildad del caso de saber que tú no te las sabes todas, que constantemente te tienes que estar capacitando, que tienes que estar aprendiendo quizás de las personas que menos te imaginabas que ibas a estar aprendiendo, porque llegar a la cima de una industria es fácil, lo difícil es mantenerse. ¿Y cómo es que uno no logra mantenerse como líder de la industria? Es cuando pierde la humildad y cree que uno es el dios del mundo y que ya no necesita a nadie más. En ese momento se desploma todo el imperio que has construido. Así que ahí entramos en el parámetro de tu especialidad, una de tus especialidades, Carlitos, y es toda la parte del pensamiento, toda la forma como manejas esa mentalidad que si no tienes la mentalidad adecuada, pues desafortunadamente no lo vas a lograr. Bueno, y una pregunta. Vamos entonces a la gente de bienes raíces que quiere volverse el líder. Entonces, ¿qué le dirías primero? Ya hablamos del pensamiento, hablamos de decidir, de mirar sus fortalezas y de modelarse. Hablamos de buscar un modelo, un mentor, que ya haya logrado lo que tú has logrado, para aprender de esa persona y que esa persona te diga, mira, en tu caso es esto y esto, y te ayude de muchas maneras a dar la vuelta, ¿sí? Y eso, ¿qué otra cosa le dirías a este agente que quiere realmente hacer esa diferencia? Excelente, Carlitos. Sí, efectivamente, yo creo que lo primordial es que tú logres determinar cuál va a ser tu posicionamiento diferenciador. Es decir, ¿en qué te vas a especializar? Porque a los agentes inmobiliarios existen de muchos tipos. Gente que está vendiendo propiedad de primera vivienda, y si es de primera vivienda, venden solamente para el segmento de tal rango de precio, en tal rango de ciudades, o estás vendiendo solamente para oficinas o para locales. Para oficinas, sí. O viviendas para millonarios que requieren mucha inversión, o si estás vendiendo una segunda propiedad, digamos, de vacacional, o si estás comprando, tú tienes que especializarte en algo. Y te doy el mejor ejemplo, y el ejemplo que más risa me da a mí son, acá en los Estados Unidos, los abogados se hacen publicidad
Y el mismo abogado es el que te hace el divorcio, te hace los papeles de inmigración, te hace todo. O sea, eres experto en todo y hace publicidad haciéndose experto en todo. Esos a mí me causan desconfianza, porque si yo quiero un abogado especializado en inmigración, contrato al mejor. Exacto. Y lo mismo sucede con los agentes de bienes raíces. ¿Yo a quién quiero contratar como mi agente inmobiliario? Pues el que esté especializado en el tipo de propiedad que yo quiero vender o en el tipo de propiedad que yo quiero comprar. De nada saca que yo vaya a contratar un agente inmobiliario para que me ayude a conseguir una propiedad. Digamos que yo quiero una propiedad de lujo y voy a contratar a una persona que jamás ha vendido una propiedad de lujo o no tiene los contactos. Entonces hay que definir muy claramente cuál es tu nicho de mercado y eso pues es parte de la estrategia de marketing. Sigue. Si luego de que tú has logrado determinar cuál es tu nicho en especial, bueno, tienes que determinar quiénes ya están liderando esa industria, cómo están haciendo marketing, cómo están comunicando su mensaje, están usando o no están utilizando el internet, o es solamente correo directo, o es telefónico, o es en medios tradicionales, cómo lo están haciendo para ver tú cómo lo vas a hacer de una forma mejor y diferente, o si de golpe encuentras que hay un vacío en el mercado que nadie está atendiendo y tú te puedas hacer ahí un campo completamente diferenciado, sin competencia, estás compitiendo en el vacío, o sea, no hay nadie. Y ese son el tipo de cosas que tú tienes que mostrar. Te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la rama inmobiliaria. Lamentablemente no me acuerdo bien el nombre del personaje, pero lo importante aquí es la historia. Hay una de las agencias de bienes raíces más grandes acá en los Estados Unidos, creo que se llama RE/MAX. Uh-huh. Y hay un vendedor o a un agente inmobiliario pues que se ganaba o se gana todos los concursos año tras año. La gente trató de emularlo, trató de hacerlo, pero no encontraron cuál era la esta. Y el posicionamiento diferente es que acá en los Estados Unidos, para que tú lograr adquirir un listado de una propiedad, para que te adquieras ese listado y lo puedas empezar a vender, pues básicamente lo que hacen los propietarios es que arman un concurso, un mini concurso de belleza, uh-huh, donde hoy voy a entrevistar al agente inmobiliario A, al otro al B, al siguiente día al C, y después de que ya todos me han dado el plan de acción, de quien me han dado todo, contrato al mejor. Uh-huh. Entonces dijo, lo que yo ofrezco son resultados. Lo que yo ofrezco no es un concurso de belleza y yo no voy a estar dispuesto a participar de ese concurso de belleza y me niego rotundamente a participar de esto. Y la mejor forma de posicionarme es cortar directamente con ese modelo de adquisición de clientes. Y lo que hizo fue lo que en el mundo de Dan Kennedy es hacer un paquete que realmente sorprenda a los potenciales clientes. Entonces, cuando él recibía una llamada y lo invitaban a una de estas reinados de belleza para ver quién ganaba, si iba a ganar el listado, él les decía muy clara y francamente, les decía, yo no participo de este tipo de estos, yo me dedico a dar resultados y acá tengo gran cantidad de ejemplos de toda la gente que yo le he ayudado, pero yo no participo de estas cosas. Si usted me da sus datos, con mucho gusto yo le puedo dar un paquete donde le ofrezco, donde le voy a mostrar todos mis servicios, que es lo que yo puedo hacer por ti. Uh-huh. Y la gente decía, wow, primero una persona que se niega a participar de esta cosa, veamos a ver qué nos manda. Y les mandaba una caja con un video de introducción de él y de su firma, qué podían hacer, testimonios de personas que habían operado exitosamente con él, un libro de más de 100 o 200 páginas llena de testimonios y con un manual de la guía definitiva que debes tener presente para a la hora de contratar a un agente inmobiliario. Y digamos que fueran 10 puntos. De esos 10 puntos, él había analizado toda la competencia y había visto que no toda la competencia cumplía los 10 puntos. El único que cumplía esos 10 puntos era él. Uh-huh. Entonces, ¿los demás qué hacían? Los demás estaban haciendo un marketing completamente diferente. Estaban asistiendo al concurso de belleza, estaban tratando de vender de las formas tradicionales. Mandaba una caja por Federal Express. Tú llamas hoy y mañana la estás recibiendo en tu puerta,
con todo el material que tú tienes para mostrar de que tú eres la persona indicada. Este solo hecho de haberse posicionado de una forma completamente diferente hizo que esta persona llegara a ser el agente inmobiliario de esa agencia por años y años y años y años, y nadie lo podía desbancar porque básicamente él tenía un posicionamiento diferenciador. Él no tenía que salir a buscar clientes, los clientes salían a buscarlo a él. Exacto. Y fíjate que en el pensamiento de consumidor o un poco el pensamiento de pobre, si me permiten, y yo siempre hablo de ese pensamiento, no hablo de la pobreza, sino el pensamiento de pobre es, no, hay que jalarle a todo, ¿cierto? Entonces no importa lo que llegue, lo manejamos, pero eso quita credibilidad de lo que tú dices. No voy a coger los mejores clientes. Si yo me enfoco, como tú nos has enseñado, a elegir mi nicho y a especializarme en él, y algo que me parece que es muy importante, aprender a fracasar, porque no hay ningún negocio que funcione derecho, ¿cierto? Sino que vamos a cometer errores y la vamos a embarrar y vamos a tener dificultades y a perder. El camino no es recto, ¿cierto? Correcto. Bueno, Alvarito, cuéntanos un poco de mercadeo global. ¿Cómo tú le solucionas a tanta gente esto a través de mercadeo global? Bueno, Carlitos, efectivamente mi sitio web principal con el que empecé desde 1998 es mercadeoglobal.com, y pues mercadeoglobal.com es un sitio web donde yo pongo a disposición completamente gratis muchísima información para emprendedores en la forma de artículos, de audios, de reportes, de libros, de videos. Y déjame decirte, esto es en consonancia con todo lo que hemos hablado el día de hoy. Uh-huh. Que nos has dado una tremenda clase de mercadeo. Sí. Yo les estoy dando, estoy dando sin esperar nada a cambio, y me estoy posicionando como el experto en la materia, porque les estoy dando mis contenidos, les estoy dando valor sin esperar nada a cambio. Y además esos contenidos de valor son tan buenos, modestia aparte, que la gente, si a la hora de que tenga que tomar una decisión, contrato al consultor A versus el consultor B, ¿quién me ha dado más? ¿De quién le he aprendido más? Porque desafortunadamente hay muchos colegas que solamente mandan emails cuando te quieren enviar una promoción. Fuera del ambiente de promoción no te envían contenidos, no te aportan valor, no te dan libros, no te dan cosas en donde estás fidelizando a tu gente y donde te estás posicionando como experto en la materia. Entonces, eso es lo que yo hago allí, y obviamente una de las principales fortalezas que yo tengo es que puedo tener los oídos muy abiertos para saber exactamente cuál es la necesidad del mercado. Y esto lo reconozco por el tipo de comentarios que me hacen en los artículos, por el tipo de preguntas que me hacen cuando me contactan. Y cuando tú encuentras que cuando logras descubrir un patrón de preguntas o de problemas que te está teniendo tu nicho de mercado, ahí es donde te das cuenta de que tienes que crear el siguiente producto. Lamentablemente, mucha gente hace al revés. Primero crea el producto y después mira a ver a quién se lo va a vender. Yo, en la gran mayoría de los casos, creo el producto después de que ya he detectado una necesidad y ya estoy 100% seguro de que la gente lo va a comprar porque lo necesita, porque me lo están pidiendo a gritos. Porque estás pensando primero en la gente que en tu ego. Porque tú no estás creando lo que crees que la gente necesita, sino lo que abres tus sentidos para preguntar y saber qué es lo que ellos necesitan. Sí, y eso sí se lo aprendí como buen psicólogo, tienes que tener los oídos muy abiertos y estar escuchando a tu mercado. Porque realmente el genio no es uno, el genio es el mercado. La genialidad que tú tienes o no tienes es que tengas la capacidad de detectar eso, es decir, de escuchar. Y si tú estás constantemente escuchando qué es lo que tu mercado tú quiere y te das cuenta de eso, pues haces un plan de acción para resolver ese problema. Y ahí es donde está la genialidad. Pero el genio del marketing es tu cliente que te lo está diciendo. Tu genialidad es saber reconocer qué es lo que te están pidiendo y haciendo. Entonces, básicamente, eso es mercadeo global: artículos, audios, videos, reportes, libros. De hecho, dentro de poco voy a lanzar otro libro. Tenemos una revista, tenemos un canal de YouTube, tenemos presencia en las redes sociales, y aparte de eso, pues tenemos cursos digitales, tenemos eventos presenciales, eventos digitales,
masterminds y pues cualquier cosa que le podamos ayudar a los emprendedores, pues para eso estamos. Bueno, yo te invito que si resonó esta tremenda clase de mercadeo que nos regaló hoy Álvaro Mendoza, el padrino, busques en su página que hay muchísimos libros y herramientas que son súper prácticas. Ves que él es muy transparente, muy sencillo, porque lo que me encanta es que todo lo pone para que cualquier persona lo pueda convertir en dinero y en resultados. Bueno, Alvarito, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esa información tan increíblemente valiosa. Y si tú estás escuchando esto, quiero que te des cuenta de la importancia del mercadeo. Y que si tú estás pegado a que el mundo te tiene que buscar, el problema no es de sabiduría, sino es un problema de ego. Correcto. Entonces ten cuidado. Eso que no me interesa la plata. A todos nos interesa la plata de alguna manera. Valora, ábrete a mirarte, escucha personas como Álvaro Mendoza que han ayudado a muchísimas personas a crecer, a llegar a más personas, porque si lo mío es bueno, se lo merecen más personas. Muchas gracias, Álvaro, muy gentil, y te mando un saludo muy especial y espero volverte a tener en Ingresos Reales con Bienes Raíces. Gracias, Carlos. Todo un placer haber estado acá contigo y con tu audiencia. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios.